Mateo 26:36, vamos a continuar con esta serie: dolor, sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le di el tema a la hermana, decía, está un poco violento. Pero hermanos, déjenme decirle que eso es lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Dolor, sufrimiento, angustia y sobre todo la paga de nuestro pecado, la muerte. Pero también hay algo muy importante en el cual debemos darle gracias a Dios del dar a su Hijo, porque ¿sabe qué? Resucitó de entre los muertos, fue el primero que venció la muerte para darnos vida a nosotros los seres humanos. Estamos agradecidos con Dios. El tema, como dice nuestra hermana, es un poco violento, sí. ¿Por qué violento? Porque eso es lo que usted y yo debemos de padecer: sufrimiento, dolor, angustia, para poder nuestra vida, hermanos, de verdad vivir la vida de nosotros como quiere el Señor, no como la que nosotros queremos vivir diariamente, hermanos. Hay una enseñanza en este pasaje de la oración en Getsemaní que nos da una clave del Señor Jesucristo para todo aquel que se llama discípulo de Cristo. Porque dice que, usted y yo vamos a leer, dice que llevó a 3 de sus discípulos, los invitó, vea, los invitó al acompañarlo a él a una oración. ¿Alguien de aquí me puede decir qué es orar? Pero no se peleen, solo dígame uno. ¿Alguien me puede decir qué es orar? Hablar con Dios. Exactamente, gracias. Hablar con Dios. Eso es lo que pasaba y hacía nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Hablar, tener una intimidad, una comunión con Dios. Sabe que al leer estos pasajes, el Señor estaba preparándose para lo que venía. Vea que algo bien importante, hermano. Se estaba preparando con antes. Y su cuerpo, ¿verdad? Aún dice la Escritura que tenía, ¿qué dice ahí? Dolor. Estaba angustiado, estaba entristecido, dice, casi me siento morir, dijo el Señor Jesús. Llegamos a una de las etapas que el cristiano tiene que vivir, perseverar en su vida cada día: la oración, hermanos. El Señor, si usted se da cuenta, invitó a 3 de sus discípulos para que, dice, oraran con Él, para que estuvieran atentos, vigilantes. Cuando dice velar, es el vigilar, hermanos. Cuando usted ve esa palabra velar y orar sin cesar no quiere decir que usted va a estar de todo el tiempo, híjole, sin cesar. ¿Sabe qué quiere decir sin cesar? Dice una práctica constante, hermanos. El Señor Jesús en esa oración del Getsemaní, ¿cuántas veces dice que se inclinó? 3 veces. Porque 3 veces vino a ver a sus discípulos diciéndole: no han podido velar conmigo ni tan siquiera una sola hora. Velar, o sea, el vigilar. Les da una clave en decir a los discípulos: velar y orar para que no caigas en ¿qué, hermanos? En tentación. También le voy a dar la definición de tentación, o sea, en la prueba, en la dificultad, en la circunstancia. Tú y yo tenemos que orar. ¿Cuándo es? Antes. Lamentablemente los cristianos oramos, ¿cómo? Ya el día, el mismo momento. Eso nos quiere indicar que lamentablemente no estamos teniendo
una oración constante con Dios, hermanos. Porque no hemos sabido discernir que debemos de estar orando antes para el día que llegue la prueba, el dolor, la dificultad y sobre todo la tentación. Cuando dice tentación, la dificultad, hermanos, la prueba. El Señor Jesús nos enseña que es en la humanidad que no van a estar nuestras fuerzas para superar todas las cosas, hermanos. Dice, a la verdad que la carne es débil, pero el espíritu, ¿qué dice? Está presto. Vamos a tomar lectura y ahorita le voy a ir descifrando poco a poco, ¿verdad? Empezaba desde 8 días un complot para con Jesús. ¿verdad? Estaban planeándolo ya matar. Los judíos, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? Que se supone que estudiaban las escrituras y tenían que reconocer que el Mesías había de venir, el Salvador, no lo hicieron así, hermanos. Estos hombres empezaron por sus tradiciones, ¿verdad? Porque Jesús estaba hablando la palabra, empezó a enseñarle a los discípulos. Él decía, mi Padre y yo somos uno, y es ahí donde ellos, ¿verdad? Ahora sí que como decía el Señor, ¿verdad? Donde estamos leyendo en San Juan, en la otra serie, ahora sí que procuraban matarle, dice, porque lo odiaban, ¿verdad? Un odio. Y vemos que el Señor empezó a enseñarles que Él era el camino, que Él era la verdad, ¿verdad? Él empezó a decir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Todo aquel que crea en mí, dice, yo le digo que vivirá. Todo aquel que crea en Jesucristo. Vea, hermano, no hay otro camino en este mundo que el cual seamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la escritura, Mateo 26:36, dice así, se lee la palabra del Señor así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de aceite, hermano. Donde se prensa el aceite, fíjate. Dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. El Señor, ¿verdad? Dice en el 37, seguimos leyendo, y tomando a Pedro y a sus 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Fíjese. La palabra nos dice que Jesús invitó, en esa traducción, lenguaje actual, a Pedro, a Santiago y a Juan, para que los acompañara. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda, dice. ¿En dónde estaba sintiendo la tristeza el Señor? En su humanidad. En la humanidad, ¿verdad? De uno, porque, ¿verdad? En otro pasaje, ¿verdad? De San Marcos, ¿verdad? Que hablan los otros 2, San Marcos y Lucas, ¿verdad? El único que no habla del Getsemaní es San Juan. Hablan, ¿verdad? Que el Señor dice que hasta que sudó gotas como de sangre, ¿verdad? Ese ya lo hemos visto, ¿verdad? Eso yo creo que ha quedado claro. Y el Señor nos da una clave aquí para que usted y yo entendamos que el Señor nos empieza a preparar desde antes. El Señor, acuérdense, no es como nosotros humanamente, como te dije al principio.
nosotros corremos el día de oración, ¿verdad? Porque déjeme decirle que en todas las iglesias el día de oración es cuando menos gente viene, hermanos. Ahí es una tristeza, y yo no sé si nos hemos dado cuenta que es la poca comunicación que tenemos con Dios. Si usted un día no viene de oración, déjeme decirlo, no quiero saber entonces en su casa qué hace usted. Es una tristeza ver que no podemos ni un solo día. Fíjate, aquí el Señor le está diciendo a ellos a una sola hora. Nosotros ni un solo día de 7 días de la semana venir un día de oración. Y es triste que en toda la iglesia de Jesucristo el día de oración no existe. Yo no sé si hemos llegado a entender lo que es oración. Yo le pregunté, ¿qué es oración? Hablar con Dios. ¿A qué se viene un día de oración? Hablar con nuestro Dios. Y usted dirá, hermano, es que yo oro en mi casa. Sí, pero eso es individual, tú en tu altar, hermanos. En la iglesia que debe de perseverar. ¿Qué dicen Hechos? Que la iglesia seguía y perseveraba unánimemente. ¿Qué dice en los Filipenses que estamos estudiando, hermanos? Que perseveremos ¿en dónde? En la oración, en una sola unidad, hermanos. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo invitó a estos hombres? Los invitó, dice, vengan a orar. Los invitó a orar, ¿verdad? Les dijo, quédense ahí, ¿verdad? Mientras yo voy a orar. O sea, les está diciendo, quédense ahí. Usted como discípulo de Jesús, ¿qué cree que haría? Igual, orar, tener una comunión con Dios. El Señor Jesucristo estaba sintiendo en la humanidad una tristeza, un dolor profundo, porque sabía que esa noche iba a ser entregado, iba a ser traicionado en ese mismo Getsemaní, porque ahí con un beso lo entregó Judas. Lo traicionó. Por eso, hermano, un dolor en el corazón ver la traición de alguien muy cercano a usted. ¿Alguien de aquí lo han traicionado? ¿Sí o no? Qué dolor. Es un dolor muy doloroso, hermanos. No estoy hablando de que la novia lo traicionó, no. Estamos hablando algo más profundo entre los hermanos, que nos decimos llamar de fe. Es un dolor muy profundo, hermanos, que el Señor Jesucristo se sentía abandonado, porque aún llevando a sus 3 discípulos con él, que invitó, usted se da cuenta que ni uno de ellos oró. Y el Señor les animó a decirle, no han podido ni tan siquiera una hora orar conmigo. Les dice, mi alma está abatida, está entristecida. Hermano, ¿qué usted haría? Como dice la Escritura, que oremos ¿qué? Los unos por los otros. Es una de las características que también se viene los miércoles a orar. Los unos por los otros. Para que el Señor fortalezca nuestras vidas. ¿Dónde? En el Espíritu, hermano. Porque dice que en la carne no vamos a poder resistir, hermanos. Porque dijo, orar para que no caigas en tentación, dice. O sea, nos dio la clave, hermanos. Que dice orar para que no hayas hallado falta en tu propia humanidad. O sea, no lo hagas por tus propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas, hermano, no vamos, ¿verdad? Mire, hermanos, es muy triste ver que muchos dicen, yo sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice. Y si viene el diablo, viene la tentación, todo lo puedo en Cristo. Hermanos, si el Señor te está invitando desde antes, búscame, acércate a mí, ora para que puedas
resistir en el día malo. A veces nos preguntamos, ¿por qué no viene gente? ¿Por qué no? Porque aún ni nosotros venimos tampoco, hermanos. Porque aún ni nosotros tomamos la disposición para servir a Dios verdaderamente como es. El cristiano de hoy en día, y estoy hablando de todos, ha llegado a un enfriamiento en toda su vida espiritual, hermanos. Se ha acomodado a las cosas de este mundo. Está viviendo ya por religión otra vez, cuando de ahí nos libertó nuestro Señor. Ahora ya le mandamos mensaje a la hermana: hermana, ora por mí. Hermana, ahí te acuerdas de mí. Y no es que esté mal, hermano, porque a lo mejor estás padeciendo, sí, un dolor, pero con anticipación el Señor te está diciendo: ora. Ahí es la clave que el Señor Jesucristo nos está diciendo. ¿Cómo que? ¿Cuándo estaba orando el Señor Jesús? ¿Cuando ya estaba siendo clavado? ¿Cuando ya estaba siendo azotado? ¿Ahí ya estaba orando el Señor? El Señor empezó a orar desde mucho antes. Su vida era como la misma escritura dice que el Señor como solía, en otra parte dice como solía hacer, o sea, como acostumbraba a hacer, ir a orar, hermanos. Por eso hay costumbres que son buenas, hay costumbres que son malas, hermanos. Te acostumbras a no venir a la escuela, a la iglesia, ya te acostumbras, ya se te hace un hábito en tu vida, como es el hábito de no orar en tu vida. Y el Señor nos está hablando a todos. Por eso el Señor, el día de la dificultad, de la angustia, vamos a estar fortalecidos si hemos estado orando, si hemos estado hablando con el Señor, si hemos tenido una comunión con el Señor, hermanos. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Por eso dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa del dolor, hermanos, la copa del sufrimiento, la copa de la angustia, pero sobre todo la copa de la muerte, hermanos. Porque él decía: me siento casi morir. Hermano, usted muchas veces con una enfermedad dice: ay, casi me muero. Ay, y yo lo estoy diciendo por mi niño, porque a veces así hace. Si todo dice: siento que me muero, dice, estoy muriendo, me dice. ¿Ya? Y eso que es una simple enfermedad. Pero el Señor no era una simple enfermedad lo que iba a pagar, iba a ser el pecado de todos nosotros, hermanos. Por eso muchas veces lo recuerdan hoy en día como que vamos a guardar 40 días, dice la iglesia tradicional, para que podamos estar bien con Dios. Hermanos, no solo 40 días puedes estar bien con Dios, sino es que tienes que estar con Dios bien todos los días. Y más a nosotros, los cristianos, hermanos, cristianos. Les dijo el Señor, ¿verdad? Muchos dirán: ay, hermano, pero él dijo que se sentaran ahí. Vean lo que sigue, Dice en el 38: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora fíjense, hasta la muerte, dice. Quedaos aquí y ven. Ahí está, hermanos. ¿Qué les dijo? Y velad. ¿Qué dice? Y velad conmigo. Fíjense lo que le está diciendo ahí. O sea, manténganse despiertos, vigilantes, quiere decir eso, hermanos, de verdad.
sean vigilantes. Fíjense, y se lo estaba hablando de las dos formas, hermano, literalmente y figurativamente. Porque literalmente, ¿qué cree que hicieron? Se durmieron. Por eso, mire, los invitó, y aquí en este 38 dice: mi alma está muy triste. O sea, está hasta la muerte. Les digo, quedaos conmigo, ¿verdad? Esperen, moren aquí, permanezcan, persistan. ¿En qué? En velar conmigo, les digo. O sea, los llevó y los invitó ¿a qué? A que velaran juntamente con él, hermanos. Les empezó a decir al Señor: mi alma está muy triste. Hermanos, por eso el orar por tu hermano lo estás viendo que no viene ya a la iglesia, y empezamos a decir: allá él con Dios. Yo, mientras esté bien aquí, calientito, yo persevero. Porque Dios nos va a juzgar y yo no tengo que meterme, yo no debo de ser metiche en su vida. ¿Cuántos cristianos estamos viendo que están no dando buen testimonio, hermanos? Es para airarnos a nosotros también, hermanos. Yo no sé si se está vituperiando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tú no dices nada. Le venía yo comentando a mi esposa, un supuesto hermano, ahí le dicen que es pastor, la verdad yo no sé si sea, y me dicen: háblale, porque este no da testimonio de lo que dice ser. Mire, hermanos, yo lo enfrenté hoy en día, y como le dije a mi esposa, le dije: ¿de verdad es cierto lo que se oye de ti? Él más y más explicaciones me dijo: es que yo no estoy firme en la iglesia, tratándose de excusar. Pero le dije: pero eres cristiano, ¿verdad? Le dije: sí. Pues con más razón, le dije, tienes que dar el testimonio de lo que tú dices ser, porque tú y yo, dice la Escritura, que ya no estamos para ser como las mismas tinieblas. Dice que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos de ustedes estamos orando por nuestros hermanos? ¿O los estamos animando a que constantemente asistan a la iglesia, sigan adelante? O déjame decir, le da igual a usted, hermano, de verdad. Es como mi esposa a veces dice: es que yo no los quiero estar encima de ellos. No, es una cosa estar encima de ellos, sí, pero otra cosa es estar animándolos. Y cuando me refiero de animándolos, no es de que, hermanito, ay, no, hermano, usted sabe que una vez agarrando el arado no podemos echarnos para atrás. Esto es de continuar hacia adelante. Me acuerdo siempre, ¿verdad?, de una hermana que venía de New Jersey, a la iglesia donde estábamos antes, y decía: un cristiano verdadero, dice, aunque por las tripas por fuera, las agarra, se las mete y continúa hacia adelante. Cristiano verdadero. Pero hoy en día muchos cristianos están viviendo en su pecado,
practicando el pecado y no se dan cuenta del tanto dolor, el sufrimiento que Jesucristo le costó en la cruz del Calvario. No estamos dando testimonio de la cruz de Cristo, mis hermanos, tampoco, porque nosotros tampoco estamos dispuestos a padecer, a sufrir por causa del Evangelio. Porque ya se nos hace igual si venimos o no venimos, si nos congregamos, si no nos congregamos, ya ni a la familia le hablamos, ni ya nos da igual. La palabra de Dios dice: no temas qué te puede hacer el hombre, sino aquel que quita los espíritus, o sea, nuestro Dios. Hoy en día toda la gente vive una religiosidad, hermanos. Es más, hasta cristianos también se están congregando hoy en día. Pasan los 40 días y dicen: ahí nos vemos, ya cumplí. No, hermanos. Esto es de continuar hacia adelante. Usted y yo, que tenemos el privilegio de congregarnos, nadie nos persigue, no lo hacemos. Y aquellos hermanos que eran perseguidos en aquel tiempo tenían que irse hasta las cuevas y ahí se reunían sin luz, sin aire y muchas veces hasta sudando en una cueva. Pero eso sí, adorando, ansiosos de escuchar una palabra de Dios que los alentara. Y ahora nosotros vemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y parece que no nos alienta nada. No podemos velar ni tan siquiera un día, hermanos, de una hora. Si usted no viene un día de una hora, yo no me imagino. Y ni me diga: ay, hermanos, que yo oro todos los días en mi casa. Otros que dicen: ay, yo casi como Daniel, yo hasta 6 veces, o doble de Daniel. Pero ¿cómo oráis? ¿O cómo pedís? ¿Para vuestros deleites? ¿Para nuestra propia satisfacción? Aquí, ¿qué estaba pidiendo Jesús? ¿Una satisfacción para Él mismo? ¿Un deleite para Él mismo? El Señor Jesucristo sentía un dolor profundo. Estaba angustiado. Como humano, hermanos. Como humano, acuérdese, el Señor Jesucristo vino como humano. Dice que al estar orando intensamente el Señor, vean en la otra escritura, que oró como gotas de sangre. Dice que después vino un ángel y ¿qué hizo? Lo ayudó, lo fortaleció. ¿Y quién cree que era ese ángel? El mismo Señor, nuestro Dios. Dios es el que a ti y a mí nos da la fortaleza. Ahí está la clave. ¿En dónde? En la oración, mis hermanos. Claro, y todo lleva un contraste: vivir su palabra, hacerla por obra, y claro, la oración. Porque ¿qué dice la Escritura, hermanos? La oración del justo es eficaz y puede ¿qué? Mucho. Yo no sé si te ha amanecido, hermanos. Estamos de verdad haciendo nada en la iglesia. Nada. No caigamos en un concepto: ya soy salvo, ya estoy tranquilo, ya. Déjame decirte que viene algo muy duro para la iglesia en los últimos tiempos. No te creas eso de que viene un avivamiento para la iglesia, que viene un despertar de su espíritu. Es todo lo contrario. Todos los hermanos están durmiendo ya. Y digo literalmente, también están durmiendo en sus casas, en sus camas, prefiriendo ver una novela a escuchar la palabra del Señor. Estoy hablando de todos los cristianos en general. Se sacian más en ver una novela, en ver un deporte, en ver algo, que sacien ¿qué? Su instinto animal, a que sacien antes el espíritu.
El Señor se sentía afligido cuando dice muy triste. O sea, habla de una intensidad. De la tristeza que el Señor tenía, es de una intensidad fuerte, mucha lo que tenía el Señor, hermanos. Vea lo que dice en el 39. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, sino como tú quieres, Señor. Fíjese. En la escritura se nos dice, fíjese lo que está diciendo aquí, que el Señor, yendo un poco, o sea, adentrándose, se postró, ¿verdad? Usted entiende lo que es postrarse, sobre su rostro. Dice que se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente, hermanos, y oró a Dios, o sea, habló con Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, la copa del sufrimiento, hermanos. ¿Qué dice Isaías, hermanos? Que con todo eso a Dios le plació. ¿Que quiso qué? Quebrantarlo, exactamente. ¿Quién eres tú para que Dios no te quebrante a ti también si Él quiere? El Señor Jesús dijo: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. O sea, estaba dispuesto. ¿Y a qué fue a Getsemaní? A fortalecerse, hermanos. Ya les dije, vino un ángel entonces, ¿y qué le dio? Lo fortaleció, hermanos. Porque la hora se aproximaba. ¿Saben qué? Los judíos dicen que lo querían procurar matar antes de la Pascua. ¿Y sabes cuándo murió Jesús? El día de la Pascua, para que se cumpliera la escritura del Cordero Pascual. Por eso, qué importante, hermanos, es tener un conocimiento de la palabra. Que a nosotros no se nos dé por igual, de que ya es otro día, de que ya tenemos otra. De verdad que a veces nos levantamos sin darle gracias a Dios. A acostarnos sin darle gracias a Dios. Fíjese. Seguimos. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Fíjense. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ve aquí. Dice que del durmiendo, o sea, estaban acostados, pues, hermanos. Estaban dormidos. Fíjense. Y le dijo, ¿a quién le dijo? A Pedro: ¿no has podido velar conmigo? O sea, ¿no te has mantenido despierto, vigilando una hora conmigo? Fíjese. Cuando se refiere a esta hora, dice
al anochecer, y que era de noche, acuérdense, o sea, a la noche avanzada, en ese momento, en ese tiempo, por implicación. Por eso, hermanos, es muy importante que usted y yo tome conciencia. ¿Y cómo se sentiría que le diga al Señor: no has podido velar un solo día conmigo, tan siquiera? Mire, yo estaba yendo un día a casa de oración, y casa de oración son como bastantes, ¿no? Pasan de los 1000 miembros. Y decía el hermano, en serio, decía el hermano: ¿sabe de los muchos que habemos aquí? ¿Sabe cuántos vienen? 6 o 10 personas. Por eso, hermanos, usted, es muy triste, es muy lamentable, y yo me fortalecía, decía: gracias, Señor, porque al menos aquí somos 8 o 6 y venimos 2 o 3. O a veces venimos los 6, Señor, gracias. ¿Sabes qué? Entonces es muy importante, hermanos. Vea, seguimos, dice: velad. Vea lo que dice aquí: mantente vigilante y orad, dice. Orar, pedir, dice, para que no entréis en tentación. Fíjese, dice el Señor a sus discípulos: velen y oren, o sea, manténganse vigilantes y hablando con Dios, para que no entren en tentación. Tentación del griego peraismos. Cuando venga la prueba, cuando venga la experiencia, cuando venga el mal, fíjese, hermanos, cuando venga la adversidad, la prueba y también la tentación, fíjese. Dice: para que no entremos, ¿dónde, hermanos? Dice: para que no llegue a pasar, dice, o sea, para que no llegue a pasar, hermanos, para que no entremos, para no llegar. Fíjese, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, o sea, está disponible, hermanos, pero la carne, ¿verdad? Aquí háblese carne, ¿verdad? O sea, lo humano, la naturaleza humana, está hablando de eso, hermanos, naturaleza humana, carne, no es. Yo he visto muchos que dicen: ay, pequé, dicen, se pegan la mano. No, la naturaleza humana, hermanos. Tu pecaminosidad, ¿dónde está? ¿De dónde fluye? De tu naturaleza, hermanos. O sea, hoy nosotros se supone que en la naturaleza, ¿de cuál tenemos? Sí, es nuestra humana, pero por eso debemos someterla ¿a qué más? A la de Dios, hermanos, a lo espiritual, morir más, como dijo el Señor Jesucristo, a nosotros, clavar la carne, crucificar la carne y sus deseos, hermanos. Dice: a la verdad la carne es débil, dice. Para aquellos que dicen: a la verdad, es que la carne es débil, dice, ¿quién no cae? No, por eso, para que no caigas, para que no seas frágil, eso quiere decir, o sea, débil, eres un frágil, estás debilitado, sin fuerzas, vea, del griego atsenes, debilidad, débil. Y sobre todo enfermo, dice, hermanos.
Dice el 42, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Se fue por cuánta vez? Segunda vez, hermanos. Les dijo: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Eso nos indica el Señor, hermano, que tú y yo debemos estar en constante oración, para que cuando venga la prueba podamos resistir, hermanos. Les dice el Señor: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Ahí está, hermano. Usted y yo no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de nuestro Dios. Eso es lo que nos quería enseñar nuestro Señor Jesucristo, el fortalecernos en Dios. Eso es lo que le quería enseñar a sus discípulos. Por eso fíjese lo que dice: se fue por segunda vez, dice. Jesús se fue a orar otra vez. En su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte, dice, hermano. ¿Sabes hoy en día qué dicen los cristianos? No quiero sufrir, Señor. No quiero padecer. Lamentablemente, ¿verdad? Al tiempo que llevo, yo oí por ahí un evangelio que dicen: vente a Cristo, ya no tendrás sufrimiento, ya no tendrás dolor. Y es todo lo contrario, hermanos. Ven a Cristo y vas a sufrir, vas a padecer por causa de su nombre, dice el Señor. ¿Cuántos quieren padecer por causa de su nombre? Ni un aleluya, ni un gloria a Dios, amén. Nada. El Señor Jesús dice: estoy dispuesto a hacer tu voluntad, a obedecerte, Señor. Fíjese. Era la segunda vez que venía ya. Dice en el 43, vino otra vez, ya por tercera vez. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Fíjese. Los encontró a los 3 discípulos completamente dormidos, pues estaban muy cansados, dice. Sí, el sueño los debilitó, hermanos. Se cansaron. Por eso el Señor les dijo: orar y vigilar, para que puedan resistir la prueba. Iglesia, levántate del sueño donde estás. Ora, ponte en oración a tu Dios. Búscale, acércate de corazón sincero. ¿Has fallado a Dios? ¿Te has alejado de Dios? Dice la Escritura, le decía al pueblo de Israel: vengan y pongámonos a cuentas. Búsquenme como al oro y como a la plata. Por eso el salmista decía, David: es mejor estar un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Dice en el 44, y dejándolos se fue de nuevo, se fue la tercera vez. Ahí dice, por tercera vez diciendo las mismas palabras, hermanos. Diciéndole al Padre, si es posible, cuando
cuando dijo, si es posible, no se haga como yo quiero, Señor, sino que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto a obedecerte. O sea, repitió la misma oración: Señor, dame fortaleza para poder resistir en este tiempo duro que viene. O sea, el Señor Jesús nos enseña, hermanos. ¿Cuándo oró? Antes. Se fortaleció antes de que viniera el dolor, el sufrimiento que iba a padecer por causa de nuestros pecados. Ese sufrimiento atroz que iba a sufrir, hermanos. Tanto fue el peso que no pudo cargar la cruz, que le ayudó un hombre africano, Sirene. Le ayudó a cargar su cruz, porque el Señor estaba desangrado. Pero eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Dice el 45: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Reposen, confórtense, dice. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que le entrega. Volviendo con sus discípulos, a los tres le dijo: ¿todavía están durmiendo? En esta traducción, vean. Ya vienen los malvados para apresarme. Levántense, vengan conmigo, que ahí viene el que me va a entregar. ¿Con quién venía con ellos? Judas, que con un beso traicionó a su maestro. Jesucristo fue traicionado. Es un dolor, hermanos, que alguien cercano a ti también te traicione. El Señor nos acaba de enseñar que tú y yo nos debemos de fortalecer en su palabra, pero sobre todo en la oración, en la comunión con Dios, el hablar con Dios constantemente, para conocer y hacer su voluntad, vivir como es digno de que Él quiere que vivamos, hermanos. El hacer la voluntad de nuestro Dios, el agradar de su corazón, es lo que queremos hacer. Es tiempo que te levantes, hermano, iglesia. Y cuando digo iglesia, hermanos en Cristo. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente. A nosotros, a la iglesia, le dice: el que perseverara, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Ese qué? Será salvo. Persevera, mi hermano. Aliéntate. En la oración está la fortaleza para resistir en el día de la prueba, para resistir el día de la tentación, para resistir en aquellas cosas que como cristianos nos van a suceder y vamos a ser probados. Pero la misma Escritura nos respalda cuando dice en el Salmo: muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo, pero de todas ellas las librará nuestro Dios cuando le estamos buscando, cuando estamos en una constante oración. El Señor solía ir a orar a este monte. Como dijimos que se llamaba prensa de aceite. Fue prensado nuestro Señor, fue afligido, fue con una copa de dolor, de sufrimiento. Por eso es muy importante, hermanos, que busquemos al Señor cada día, para que el Señor fortalezca nuestras vidas. Buscarle en oración, ahí en su casa, en la iglesia, constantemente, mi hermano.
Ahí le vamos a dejar. La próxima semana nuestra hermana traerá el siguiente tema. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Porque, Señor, tú eres bueno y misericordioso. Ayúdanos cada día a seguir hacia adelante, danos la fortaleza para seguirnos congregando, para resistir aquel día malo, Padre amado, Señor. Para que cada día que seamos probados nos hagas, Señor, sin falta, Señor. Pero sobre todo, Señor, el de hacer tu voluntad cada día, así como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por enseñarnos tantas cosas, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Maestro. Gracias, Jesús, por ti es que tenemos vida, porque nos diste vida al morir en esa cruz. Gracias, mi Jesús. Ayuda a tu iglesia, respáldala, fortalécela y que te busque, Señor, cada día por el resto de sus vidas. Los días que les quedan, los días que nos quedan en la tierra, poder buscarte y hacer tu voluntad, Dios. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.